Bien, lo siguiente es mirar un poco lo que tiene que ver con el aspecto literario. Entonces, en cuanto al Renacimiento, la poesía presentó algunas interpretaciones como son el soneto, que era una manera de escribir en Italia, ¿cierto? Porque el Renacimiento va a surgir en Italia. Y este elemento es que hablaba mucho sobre el amor, de ahí que la poesía fuera bastante romántica, ¿sí? Se genera algo que se llama canción petrarquista, que hace referencia al señor Francesco Petrarca o Francisco Petrarca, que fue uno de los poetas más importantes de este periodo en Italia, ¿sí? Donde la diferencia estaba en que era algo que se llamaba el cancionero. El cancionero era una serie de poemas y era algo así como el cancionero elevado, como un poco más intelectual, un poco más grande. Por lo tanto, pues esta canción petrarquista va a dar origen a uno de los elementos que la poesía tuvo durante muchos años, que fue convertirse, o más bien, utilizar lo que se llamaba el endecasílabo, el uso del endecasílabo dentro de los versos, que es el tener 11 sílabas, que se hablaba de la métrica perfecta. Dentro de las diferencias con el barroco, es que aquí ya existe algo que se llama la poesía burlesca, ¿sí? Esta poesía burlesca satirizaba mucho la situación en la cual se estaba viviendo y se utilizaba ya no una poesía tan romántica, sino una poesía satírica que, como les estaba diciendo, buscaba un poco más, era como la burla. Sin embargo, durante el barroco van a surgir dos escuelas muy importantes que son el culteranismo o gongorismo y el conceptismo, ¿cierto? Que son las dos escuelas poéticas más importantes de España durante el periodo del barroco. El culteranismo pues hablaba de una exageración de las sensaciones y habían muchas imágenes, sobre todo de la aristocracia, es decir, sobre las personas adineradas, ricas. Mientras que el conceptismo se preocupaba muchísimo por la forma, en el lenguaje tenía que ser como muy elegante, pero también que permitiera el juego de palabras. En este sentido hablamos de las dilogías, que es la utilización del doble sentido, o la paranomasia, que son palabras que se escriben igual pero que significan de manera diferente. Eso en cuanto a la poesía. Dentro de la poesía renacentista sobresale el señor Fray Luis de León, ¿cierto? Que obviamente era una poesía bastante religiosa, pues era un fraile, era un monje, pues siguiendo la tradición medieval. Tenemos a Sor Juana de la Cruz, que ella era una religiosa, es bastante importante dentro de las letras españolas, y el señor Fernando Herrera. En algunos casos se habla de otros personajes renacentistas, pero digamos que estos son uno de los más significativos. Dentro de el barroco, aparte de las escuelas poéticas del culteranismo y el conceptismo, vienen a desarrollarse dos estilos de prosa o de narrativa, que son la asiana, que se adornaba con muchas frases y hablaba sobre la novela pastoril, es decir, sobre los pastores, los que cuidaban las ovejas, y la parte bizantina, que hace referencia al imperio bizantino que se desarrolló durante el siglo IV después de Cristo. La parte de Ática, pues se consistía en decir que era mucho, decían mucho con pocas palabras. Entonces es como cuando nosotros queremos ser un poco más concretos. ¿Listo? Viene la otra parte. En cuanto a la prosa renacentista, cumplió dos funciones fundamentales. La didáctica, que es la de la enseñanza. Por lo tanto, se utilizaron diálogos y coloquios. ¿Qué es un coloquio? Un coloquio es una composición, como un texto que se hace en forma de diálogo. También tenía en cuenta la historia, la mística, que hace referencia a una elevación religiosa dentro de la Iglesia Católica, el ensayo, que buscaba como enseñar. Ustedes muy pronto van a saber cómo ese ensayo no es solamente escribir lo que se piensa, sino que pues tiene una idea. ¿Listo? La otra parte es la parte de ficción, que son las novelas sentimentales y, ojo con esto, las historias de caballería.
aquí vamos a tener un punto muy importante. Más adelante miraremos estas historias de caballería. Tenemos la historia pastoril o morisca, que esta morisca hace referencia a las historias acerca de los moros, que eran los árabes que habían invadido anteriormente la península ibérica y pues que todavía existían algunas personas, ¿cierto? Este Lazarillo hace referencia a una de las obras de la literatura española que se llama Lazarillo de Tormes, de una obra anónima, donde pues se hablaba de un joven, un muchacho que fue a empezar a cuidar a un ciego, aunque su nombre era Lázaro, y pues va a desarrollar una serie de aventuras. Dentro de los temas, pues el sentimiento religioso sigue siendo importante. Hay que recordar que España sigue siendo un país supremamente católico, ¿cierto? Tanto que acá empezó a defenderse algo que se llamaba la Santa Inquisición, algo que la Iglesia Católica ya pidió disculpas, porque pues todos sabemos que fue un momento donde ocurrieron muchísimas torturas y muertes. Acá se va a desarrollar las crónicas, que aunque es más de la literatura americana, pues se van a contar qué pasaba en este nuevo mundo que era América y utilizar la mitología. Todos los dioses griegos, romanos empezaron otra vez a cobrar cierta importancia, cierta relevancia. En el barroco, por lo general, hay que tener en cuenta que se desarrollaron un tipo de novelas, como fue la novela picaresca, sobre el pícaro, esa persona que saca provecho de su astucia, donde sobresale el buscón de Francisco de Quevedo, y pues obviamente tenemos el Lazarillo de Tormes, que fue una obra que se creó como en transición. Las novelas ejemplares de Cervantes, pues son novelas supremamente cortas. La novela bizantina, como El Criticón de Gracián, ¿cierto? Y una cuarta que se llama la sátira menipea, inspirado en Menipo. Menipo fue un escritor satírico griego, como les decía yo, pues el Renacimiento pensaba retomar todos estos aspectos y en el Barroco fue una consecuencia de eso. ¿Listo? Teníamos una importancia y es que en el Barroco se dieron ya cosas como en el teatro, tanto de la parte religiosa como profano en el sentido de que no tenía temas religiosos. Hay corrientes como la comedia, había la comedia italiana, pero pues obviamente esta fue una adecuación de la comedia romana. Por eso yo les decía que el barroco y el renacimiento están muy unidos, son como consecuencias, simplemente que van a ir cambiando algunas cositas. ¿Listo? Dentro de los representantes más importantes del barroco tenemos a Luis de Góngora y Argote, que más adelante va a convertirse en uno de los escritores más relevantes de la literatura española, Francisco Gómez de Quevedo y Villegas y Pedro Calderón de la Barca. Los tres son de los escritores españoles más importantes. El señor Pedro Calderón de la Barca escribía teatro, los otros son poetas, van a ser los más importantes en cuestiones de literatura. ¿Listo? Dentro de las características, acá esta parte sí es muy importante que le ponga cuidado, acá el Renacimiento y acá el Barroco, ¿cierto? Entonces, de las características más importantes del Renacimiento es la exaltación del humano, pues recordamos que estábamos hablando del humanismo, el sentido terrenal, pues ¿por qué? Pues porque ya no era tan importante Dios, sino más lo que estaba pasando en la tierra. Existe un despertar científico, aquí se empiezan a crear grandes pensadores, médicos, se empiezan a desarrollar porque antes era prohibido tener contacto con el cuerpo y cosas como esa. La naturaleza como modelo humano, modelo de perfección. Acá es importante porque retoman a Platón, Aristóteles, ¿sí? Y como les decía, pues lo más importante va a ser este humanismo. Acá también dentro de las características sobresale la parte de mitología, que es muy importante porque los dioses juegan un papel realmente fundamental en las historias renacentistas. En el barroco existe este contraste entre lo bueno y lo malo. Existe una acumulación, y esta parte es importante. Acumulación de recursos estilísticos significa que exageraban con sus recursos estilísticos.
El barroco es una exageración total, entonces pues va a ser importante. Ya ahorita cuando miremos la parte de arquitectura se van a dar cuenta de lo que se les está diciendo. Predomina el amor, el honor, que es una cosa que es muy, muy valiosa en esto, por eso las historias de caballería también se centraban en eso, ¿sí? Y la parte social empieza a cobrar mucha importancia. ¿Qué tenemos acá? Pues vamos a mirar algunos ejemplos. Dentro del Renacimiento, pues básicamente tenemos